Dios te bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con Dios por esta hermosa hora que podemos llegar a tu casa, a tu lugar, por medio de tu móvil, de tu computadora. Esta hora, pues quisiera dar un tiempo de reflexión. Estamos sobrellevando algunos temas que están causando pensamientos, ideas, transformaciones. Pero hoy quisiera hablar un poco acerca de la sabiduría de Dios. Y cómo es que la sabiduría de Dios está teniendo tanta necesidad en este tiempo que nosotros la tengamos. Necesitamos la sabiduría de Dios para todo este tiempo que hemos de afrontar a los tiempos finales, afrontar en los tiempos finales y afrontar en momentos donde la Biblia es clara que vamos a tener tiempos de gran apostasía. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo de 6 al 18, me llama la atención, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Eso dice Santiago. Dice el versículo 7, porque toda la naturaleza empieza a hablar de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, y nosotros como seres humanos sabemos que sí es cierto, la palabra no se equivoca. Pero hay algo que no vine a señalar a nada ni a nadie, solo quiero hablar de qué tan importante es en este tiempo llenarnos de la sabiduría de Dios, porque con la misma lengua, dice un poquito más adelante, versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos, dice así, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces el escritor Santiago deja este tema como prácticamente inconcluso, ¿no? Porque está hablando acerca de la lengua, que es un mal que nadie puede refrenar, que todos tenemos en nuestros miembros, que contamina la rueda de la creación, contamina el cuerpo, y que con una misma lengua bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Entonces parece que el tema quedó así como que no se puede hacer nada, no, pero quiero que sigan el versículo 13, porque en el versículo 13 está hablando cómo hay algo que puede dominar la lengua. Y versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, oiga, ya está hablando algo más, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, y empieza a dar una descripción, sino que es una sabiduría que es animal, terrenal, animal y diabólica. Entonces está hablando de 4 tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto es la de Dios. La sabiduría terrenal, que es la verdad, todo ser humano, que cómo construir, cómo vivir, cómo hacerse una forma de una cultura, una conducta, un medio de supervivencia en medio de los climas, las construcciones, la medicina y todas esas cosas. Luego habla de la sabiduría animal, ¿verdad? Posiblemente sea hablando acerca de los bajos instintos, pero también está hablando de la sabiduría que los animales, Dios los dotó con sabiduría. Y esto me gusta tanto porque en la Escritura encontramos tantas cosas, y yo quiero que usted vea y después termina con la sabiduría diabólica. Entonces yo quiero tomarme un tiempo para hablar cuánto nosotros somos receptores de sabiduría, y que la sabiduría que tenemos muchas veces
pues es terrenal, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaron cómo sobrevivir, cómo llevar una cultura, una conducta, una forma de vida, la sociedad, el país en que vivimos, todas las cosas. Hay sabiduría, cómo construir las casas. Por ejemplo, en este país, Estados Unidos, me ha gustado mucho conocer cómo los antepasados vivían. Ellos hacían unas casas, eran en 3 palitos, y le ponían una cubierta con pieles que le llamaban tipi. Y cualquiera diría, pero ¿por qué vivían así? Pero en nuestros países era diferente, las construían de otra forma, con palmas. Hay otros que la construían con barro. Y cada cultura ha ido teniendo su propia sabiduría, como, ¿verdad? Según el ambiente, la cultura y todo eso, pero todos nosotros hemos sido dotados de esa sabiduría terrenal, cada uno por su país, cada uno por su propio lugar, por sus padres, ¿verdad? Etcétera. Pero me gusta tanto cuando también habla de la sabiduría animal. Y yo sé que en algunos casos, algunos predicadores hablan acerca de los bajos instintos, de los sentimientos malos, animales que el ser humano pueda llegar a tener. Pero yo quiero enfocarme un poco acerca de cómo la sabiduría animal está en la Escritura, y un exponente muy especial de ella es Salomón. Y me gusta cómo Salomón empieza a describir la sabiduría animal, cómo Dios dotó a los animales de sabiduría, y empieza a disertar, dice la Escritura, a hablar de eso. Y eso lo encontramos en Proverbios 6, versículo 6, donde dice: ve a la hormiga, oh perezoso, donde está dando lecciones a través del comportamiento animal a personas que deberían de aprender a tener un comportamiento correcto. Por ejemplo, en esta ocasión le está hablando al perezoso y le dice: mira la hormiga, dice, mira sus caminos, dice sabio, la cual no teniendo capitán, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge para el tiempo de la siega su mantenimiento. Y es una sabiduría que nosotros debemos de tomar, y todo esto está en la palabra, ¿no? Está Proverbios 6:6. Pero también vemos a otros exponentes de la sabiduría en el reino animal. Dice capítulo 30 de Proverbios, versículo 24 al 28, dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Dice: 1, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. 2, los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa sobre la roca. Número 3, las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La organización. En la primera habla del ser precavido. En la segunda habla de poner nuestra casa sobre la roca, o sea, depender de Dios, depender de Cristo, que si estamos en Cristo, Él se encarga de nosotros. Las langostas, dice, no tienen rey, pero se organizan por cuadrillas. Está hablando de cómo necesitamos tener organización. La araña o lagartija, dicen algunas versiones, que atrapa con la mano y está en palacio de rey. Dice cómo estos animales subsisten, cómo estos animales se preparan, cómo estos animales toman su presa, cómo lo que está diciendo es: Dios los ha dotado de sabiduría. Ahora va en Jeremías, que también habla de esto. Jeremías capítulo 8:7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Lo que está diciendo es que aún la misma naturaleza, los animales, conocen el tiempo de su visitación, conocen el tiempo de los tiempos de Dios. La pregunta mía para ti es: ¿estás entendido con los tiempos de Dios para tu vida? ¿O simplemente estás viviendo los días como caiga, no reparas en qué día estás viviendo, si Dios está en el asunto, si Dios tiene un propósito contigo, si estás desperdiciando tu juventud, estás desperdiciando tus días? Y es un momento de sabiduría. Por eso venía hablando cómo la lengua dice, inflama la rueda de la creación, pero también contamina el cuerpo. Pero ¿qué es lo que domina la lengua?
la sabiduría. Y aún de los mismos animales podemos aprender sabiduría a través de la misma escritura. Vamos con Proverbios 30, del 29 al 31. 3 cosas hay de hermoso andar, dice: el león, el gallo ceñido y el macho cabrío. Luego dice Proverbios 26:3: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces lo que está diciendo es que estos animales tienen su forma de ser corregidos. Y también los seres humanos, si se llenan de necedad, puede hacer que la sabiduría animal sea más sabia que ellos. Hay un pasaje en la Biblia que no lo preparé acá, pero me llama la atención cómo Dios nos da una lección de una sabiduría animal que fue más sabia que el hombre. Y es la historia de Jonás. Jonás no quería obedecer de ir a Nínive y estuvo en rebeldía con Dios y no quería, habló mal de los nivitas, habló mal que se andaba escondiendo de Dios. Pero un pez, dice la escritura, Dios le dio una orden y le dijo: cómete a este y llévalo hasta tal lugar y ahí lo arrojas. Y yo me sorprendo cómo es que un animal obedeció más que un profeta. Ahora el pensamiento va con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Necesitamos aprender obediencia, sabiduría, organización, orden. Necesitamos aprender obediencia, entrega, amor, respeto, autoridad. A través de los animales, la escritura lo está mostrando. Todavía sigue diciendo, Proverbios 17, versículo 12, dice: mejor es encontrarse con una osa, la cual han robado sus cachorros. Y lo que está diciendo es que esta osa va a pelear por aquellos a los cuales ama. Ahora la pregunta mía para ti es: ¿estás peleando y tomando buenas decisiones por aquellos que tú amas, por tu familia? Mucha de tu familia va a ser afectada por tus buenas decisiones, pero lamento decirte que también va a ser afectada por tus malas decisiones. Y este es el tiempo de no culpar a otros, sino de empezar a tomar buenas decisiones llenas de sabiduría nosotros, para que podamos empezar a hacer algo nuevo. Y hay algo que decía todavía en Santiago, dice Santiago, es la sabiduría diabólica. Es la sabiduría también que muchas personas andan buscando a través de la hechicería, la brujería, la lectura de tantas cosas, con tal de tener un conocimiento que esté por encima de lo normal, que sea un conocimiento oculto. Por eso es que a muchos les gusta hacerse parte de ciertos rituales o de ciertos grupos, organizaciones, ¿verdad? Ocultistas, y tener un conocimiento más avanzado, según ellos, ¿no? Para poder llevar, ¿verdad?, sus planes, sus proyectos de negocio, de vida, financieros, y estar encima del promedio, de que no tienen cierta información espiritual. Yo le digo, no necesitamos eso. Necesitamos conocer la sabiduría que viene de lo alto, y es la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría de Dios es, y hay una descripción tan preciosa, ¿verdad?, en este pasaje, en el capítulo número, estamos en Santiago, capítulo número 3, y en el versículo número 17, pero la sabiduría que es de lo alto, describe el Santiago, es primeramente pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y hay algo que yo quisiera decirte más. ¿Tú estás falto de sabiduría? Yo también. Todos estamos faltos y necesitados siempre de sabiduría. Y hay un pasaje muy bonito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, dice: más para los llamados, así como griegos, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Entre más conozcas a Jesús, usted está obteniendo la sabiduría que viene de lo alto. Pero hay una descripción de la sabiduría de Dios y hablando de cómo Cristo es la sabiduría de Dios en el capítulo 8 de Proverbios. Y esto es algo precioso y poderoso. Porque dice en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas al entrar a la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz, a los hijos de los hombres, entendedos simples discreción, y vosotros necios, entrad con cordura. Oíd pues y hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que la entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Quiero que vea cómo la misma escritura está dándonos la respuesta de cómo dominar la lengua con sabiduría, pero no con la sabiduría terrenal, no con la sabiduría animal, ni con la sabiduría diabólica. Al contrario, esas contaminan la creación y contaminan nuestro propio cuerpo. ¿Sabe usted que una palabra de odio, de maldición, usted mismo se está contaminando? Una palabra de que está hablando contra alguien, usted mismo está actuando en su contra. Pero mire lo que dice el versículo número 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y en el 12 habla y dice: yo, la sabiduría, habito en la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Vuelve otra vez a hablar de la lengua. Y oiga lo que dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién da esas palabras? ¿Acaso no es Cristo? Cristo es la sabiduría de Dios. Y este pasaje es un pasaje pero precioso. Lo puede terminar de leer ahí en su momento especial, íntimo con Dios. Pero quiero concluir con algo. Cristo es la sabiduría de Dios. Entre más ames comunicarte con Cristo a través de su palabra, a través de su escritura, a través de orar, a través de ayunar, a través de estar en contacto con Él, con su Espíritu Santo, más la sabiduría de Dios estará en ti. Así es que esta noche yo quisiera decirte: ¿te sientes perdido? ¿Te sientes sin propósito? ¿Te sientes que estás dando vueltas, que no haya un sentido a tu vida? Cristo es la respuesta para tu vida. En el nombre de Jesús, esta hora yo bendigo tu vida, tu casa, tu familia, y que la sabiduría que viene de lo alto, la que es primeramente pura, luego dice, lo voy a leer una vez más para quedar bien, dice: la sabiduría que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, llene tu corazón, y es Cristo Jesús en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creemos que Él será el que empieza a gobernar nuestra vida y todo nuestro ser, y nuestra lengua está al servicio de Él. Dios te bendiga, pase buen tiempo, y que disfrute. Bueno, hoy estamos en una nevadita, así es que con la gracia de Dios, ¿verdad?, vamos a estar guardaditos y calientitos. Dios te bendiga. Amén.